Laguna. Notifiscal Laguna. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes, amigos. Pues ya estamos nuevamente más aquí en un programa de Notifiscal Laguna, jueves 4 de la tarde del día 17 de marzo. Ya huele a primavera, puente, y aparte, pues estamos en época de declaraciones. Saludos a todos mis amigos, colegas, los contadores que han estado ahorita todos atareados con las declaraciones anuales y ahorita con los provisionales, que hoy es el último día para presentar los provisionales, y pues con las fallas de la página del SAT, pues no, ahí nos hallan, que no acumulan los ingresos del mes pasado en los pagos provisionales de renta, y total entrar en un show todavía, ¿verdad? Pero bueno, pues iniciamos nuestro programa el día de hoy. Como siempre, pues aquí está hoy Gustavo Luna, contador, y mi asociado Paris. Paris, ¿cómo ves, Paris? Pues aquí dándole un saludo a toda la raza que nos está viendo, a todos los notifiscaleros. Muy buenas tardes, esperando que se la estén pasando bien. Entendemos que a lo mejor están con un ojo al gato y otro al garabato, ahí presentando o tratando de presentar, como bien lo dices, Gustavo, las declaraciones, pagos provisionales que se vencen el día de hoy. Ahí causando conflictos, la autoridad siempre le gusta llamar la atención, hombre. Sí, hombre, siempre llamar la atención, y luego ahí en la oficina hablaron para ver qué pueden hacer. Y dice, no te preocupes, presenta una aclaración y espérate, pues sí, pues espérate para la multa y todo lo demás, ¿va? Oye, y luego ahora con las multas que están llegando de que presentaste, no presentaste, de todos modos te multo por 14,000 y fracción de pesos, y de hecho vamos a defender una de esas en breve, y ahí tenemos unos agravios muy buenos. Está llegando muchas de esas, cuidado a toda la raza, pónganse pues, listos. Oye, Gus, pues vamos dándole, ¿no? Arrancamos Notifiscal, jueves, vamos a darle con todo. Arráncanos. Aquí estamos, Paris. Oye, ya me cambiaron de carrera. Está bien, pues o sea, ya para que te hagas del lado bueno, del lado de la justicia. No te creas, Paris, está bien. Está bien. ¿Qué se siente ser contador por un rato? No, muy bien, fíjate. Ahí yo veo a toda la raza ahí sufriendo por terminar la carrera, y a mí en 5 segundos me la cambiaron. Te la cambiaron y sin hacer examen y sin nada, Y cuando uno es bueno, es bueno. Eso es que ni qué, mi hermano, pero bueno. ¿Qué novedades, mi Gus? No, pues fíjate que está muy interesante este cierre de ciclo de anual, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí en el campo de estudio, pero pues bueno, el programa del día de hoy parece que va a estar muy, muy padre, porque y es un tema que a mí me gusta mucho, porque es donde yo creo que existe mucho campo de acción, ¿va? Que por parte no únicamente al hablar de defensa fiscal, pues no necesariamente tenemos que enfocarnos a tratar de hablar de los licenciados o fiscalistas. En materia fiscal y administrativa, más que nada en lo fiscal, desde mi punto de vista, ahora sí que el primer frente que tiene que enfrentar a la autoridad es el contador, porque es el que está a cargo de toda la cuestión contable de la empresa, es el que efectúa los pagos provisionales, es el que revisa la contabilidad de la empresa. Entonces, pues se supone que cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, pues el primero que tiene que enfrentar esa situación, pues es el contador. Por eso aquí, no sé qué opinas tú, Paris, pero es muy importante que pues nuestros colegas estén muy, muy capacitados, estén estudiando constantemente todos estos cambios, ¿verdad?
Y definitivamente, ya ves que han sido muy mal modeados estos super compañeros, colegas contadores, desde que la propia jefa de la autoridad les dijo que ya ni los ibas a necesitar. Han sido muy menospreciados. Sin embargo, como bien lo comentas, el primer frente, el primer tope para cualquier situación fiscal que se pueda complicar, definitivamente que es el contador. Digo, fuera de todas las funciones que tienen, ¿verdad? Además de la propia contabilidad, son expertos administradores, expertos en finanzas, expertos en recursos humanos, seguro social, son expertos en muchas cosas. En lo que nosotros nos toca trabajar con ellos directamente, que es la materia fiscal, pues ellos son los primeritos que si lo hacen bien, si están capacitados, híjole, nos ayudan un chorro a entrarle a los trancazos y entrar de mejor manera. Porque cuando no están tan bien preparados, pues ahora sí que les sirven el plato a la autoridad y nos dejan cuestiones más complicadas a la hora de que nosotros pues queremos ayudarlos, ¿no? Pero sí, bien lo comentas, muy interesante el punto ese de que la primera barrera, contador, tú que eres contador, tú que estás estudiando contabilidad, no puedes dejarte de preparar, siempre hay que prepararnos. No se lo dejes al fiscalista, no se lo dejes al abogado. Tú, contador, hay que entrarle a la lectura, hay que entrarle a los cursos, hay que entrarle... Ahora hay información por todos lados, hombre. Sí, así es. Ahora sí que no hay excusa ni pretexto para no estar capacitándote constantemente. Yo me acuerdo ya cuando empezaba en esto a hacer mis pininos en la defensa fiscal. No dormía, la verdad no dormía. Pues tú recordarás cuando vino el maestro Robertson aquí a inaugurar el Notifiscal. Sí. Eran las 3, 4 de la mañana y yo le estaba mandando materiales, o sea, estudios, argumentos, porque me apasionó, o sea, me apasionó al grado de que no, y andé cuenta que me enamoró, ¿verdad? Y es una materia muy emocionante, muy interesante para poder, o sea, te enfrentas a todo un órgano institucional que es el gobierno. El Leviatán. El Leviatán, así es, que te resulta una sentencia donde te resuelven a favor, dices, vaya, o sea, pero sí es muy especial este tema, porque pues, realmente tenemos que tener la mente fría en el sentido de decir que lo que estamos haciendo es sumamente delicado. O sea, es meternos a un quirófano donde llega un enfermo, ¿sí? A lo mejor puede ser que ese enfermo tenga a lo mejor vamos, como lo que me pasó en una vesícula, pero por mala operación se me complicó y se me complica y se me hace una peritonitis y se me anda muriendo. Sí, entonces es muy importante, por eso yo no sé si te has fijado tú, bueno, pero yo de tiempo acá he visto que mucha gente, muchos colegas se adentran a la defensa fiscal, pero a veces sí lo hacen, se hace así con poco conocimiento de la causa. Escuché este agravio y este agravio lo va a hacer valer y como dijo esta persona que dice que todas gana, pues yo la voy a ganar. Muy arrebatado, ¿no? Muy arrebatado, entonces es algo que se tiene que hacer sumamente o sea, con conciencia de que si estamos perfectamente capacitados, pues podemos obtener un resultado, ¿verdad? Oye, Gus, ¿cuál sería para ti, por ejemplo, un consejo para los contadores que les gusta su materia, que también están enamorados de su materia, la contabilidad, y sobre todo hablamos nosotros del área fiscal? ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué es lo primero que tendrían que revisar? Que lo que no te enseñaron en la escuela, pero que saliendo y te gusta la materia y eres inquieto, como bien decimos aquí, ¿a dónde se tienen que echar un clavado para empezar a entender más allá de lo que te enseñaron en el aula o lo que te enseñó tu jefe cuando eras el practicante? Soy contador, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué herramientas necesito tener para poder tener más peso en mi trabajo? Muy interesante esa pregunta. Pareciera que lo primerito que yo recomiendo, y la verdad que yo siento que es la médula espinal del contador que quiere entrar a profundizar más en su campo de acción, pues es primeramente conocer tus derechos. Porque decirte, o sea, yo decir, bueno, me puedo ir a las facultades o a mis obligaciones, pero primero tengo que saber qué derechos cuento para poder ir
y cumplir debidamente con mis obligaciones, porque a lo mejor existe una obligación, como lo podemos ver y constatar, en una obligación de hacer o no hacer en una ley, pero si esa obligación resulta que trae una cuestión desde inconstitucionalidad hasta ilegalidad, no la voy a poder distinguir, porque no sé, o sea, no conozco cuáles son mis derechos No tengo la capacidad elementales. de identificarlos. Ok. Exacto, entonces, pues primeramente identificar mis derechos. ¿Y esos dónde los encontramos, Gus? Pues mira, existe, para empezar, en la Constitución, Faris. Que es la Sí, principal. que es la principal herramienta donde nos podemos nosotros adentrar y analizar cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, como O sea, gobernados. yo como contador puedo invocar a la Constitución para defender mis derechos. Fíjate qué pregunta, si oye, podrías decir tonta, pero yo me he fijado que en contadores dicen, no, pues es que yo estoy en el área fiscal, ¿por qué tendría que ver la Constitución No, pues si yo claro. estoy en el área fiscal? O sea, ¿qué tan importante es la Constitución y qué tanta importancia le tenemos que dar a la Constitución siendo contadores, médicos, ingenieros, siendo lo que sea? Porque a final de cuentas es el inicio, es la fuente principal de todos nuestros derechos y nuestras obligaciones como mexicanos, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, pues fíjate, el artículo primero constitucional lo dice muy claramente. O sea, todos tenemos derechos, ¿sí? Todos tenemos derechos y lo interesante de este artículo constitucional primero es en su párrafo donde establece que dice que todas las autoridades, al hablar de todas las autoridades, incluyendo judiciales, administrativas, a todos, ¿no? Entonces, dentro de las administrativas, pues están las fiscales, Claro. SAT, IMSS, Infonavit, todos los finanzas de los estados. Entonces, ese artículo dice que todas las autoridades fiscales deben de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, para que una actuación de una autoridad sea legal y constitucional, tiene que respetar los derechos. Para que una contribución sea legal y constitucional, tiene que respetar el derecho, el principio de proporcionalidad. ¿Sí? Que por ahí nos comentaban en el Facebook que no era derecho, que no era un derecho humano, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Pero bueno, para ello me desvié un poquito, pero aquí el punto está en que esa es la vertiente que se tiene que seguir, pues, para poder exigir nosotros como gobernados que la autoridad se apegue a la ley. ¿Y sabes qué he encontrado yo por parte de los colegas contadores cuando platicamos por ahí o cuando los tengo yo en clase y todo eso? Es el miedo a lo desconocido, como siempre, el hecho de no saber que primeramente la autoridad no por ser autoridad tiene la razón. O sea, lo que la autoridad te venga a decir o no decir, pues no es que tenga la razón o que sea legal. Y por otro lado es el desconocimiento de estos derechos, como bien lo comentas. Como contadores, como que nos ceñimos mucho nada más al estudio práctico de las leyes fiscales que conocemos. Pero no lo hacemos de manera sistemática, integrando todo lo que corresponde al derecho en general. O sea, nosotros somos contadores y pues no, yo no tengo por qué saber nada de mercantil o nada de la Constitución o mucho menos nada de tratados internacionales. No, yo sé que tengo que darme de alta en el SAT, tengo que expedir una factura y la factura tiene que tener estos requisitos y nos vamos envolviendo y perdiendo en esa nube como contadores, pero en vez de irnos más profundo y especializándonos por el camino adecuado, no, nos vamos a las cuestiones como que más formales y detallosas que la autoridad está dictando en su agenda. Bueno, y no es su agenda, en la resolución miscelánea. O sea, y desafortunadamente, pues por ahí se compartió un criterio de una sentencia que pues, le viene a dar mucha fuerza a la regla miscelánea en tratándose de ¿cómo se llamaba? De partes relacionadas. Partes relacionadas, sí. O sea, deja un lado a la ley y o sea, le da la legalidad. Le da la legalidad, la fuerza legal a una regla miscelánea. Pero pues bueno, eso lo tocaremos ya ahorita en la segunda cápsula un poquito más a fondo, bajo ya una directriz, un estándar de cómo son los pasos a seguir para ir viendo si una actuación de la autoridad es legal o no.
Oye, Gus, entonces volviendo al tema de los contadores y de lo que deben de aprender. Entonces, lo primero es, vamos a aprender nuestros derechos. Y a lo mejor nos extenderíamos, ¿no? Como te decía yo, si tú eres empresario, también tienes que conocer tus derechos. Claro, Si claro. si eres estudiante, tienes que conocer tus derechos. Nosotros nos dedicamos a la contabilidad, a las cuestiones fiscales, pues obviamente, contador, conoce tus derechos. Y tus derechos, como bien lo comentas, el derecho y las garantías que están en la Constitución, pero no solo en la Constitución, partiendo del artículo 1 constitucional, las que los tratados internacionales Así es. que México esté suscrito también no son aplicables en México siempre Exacto. y cuando contengan derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Pues hay una cantidad grande de estos derechos humanos, entre ellos a la educación, a la salud, a la proporcionalidad, derechos de religión. A la vida digna. Vida digna. Hay muchos derechos y es una materia muy bonita, dicho sea de paso, pero sí, yo creo que bien comentas y es muy atinado el punto. Es, primero yo como contador, que quiero aprender más y saber más y tener un mejor desempeño en mi función de contadores, primero apréndete tus derechos, porque esos hay que pelearlos, hay que defenderlos. Exacto, es lo que tienes que defender para que no sean pisoteados o denigrados. Así es. ¿Qué más Pues fíjate ahondarías que ahí, amigos? ahí podríamos seguir. Existe una ley que ahorita es la que vamos a comentar. Si quieres, nos vamos a la segunda cápsula. Nos vamos ya a la segunda Sí, a parte. la segunda para entrarle ya al índice. Ya es que ya nos metimos al cafecito, ¿verdad? Sí, ya casi le entramos al café. Vámonos a la A la segunda, segunda, chavos. Pues ya regresamos, Paris, aquí a nuestra segunda parte de nuestro programa, el cafecito fiscal. Ay, Y ay, fíjate, ay, como, ay, ay. como ahorita, retomando el punto anterior que quedó pendiente, ¿cuál fue la pregunta ahí, Paris? Pues la pregunta es, entendemos que tenemos que defender nuestros derechos y nadie va a venir a defenderlos por nosotros. Así es. Que debería de ser de oficio que las autoridades deberían de procurar su defensa. Pero ya vemos que no. Entonces, a mí si no me defienden mis derechos, pues el primero que va a brincar soy yo, ¿verdad? Así es. Y yo como contador, pues tengo que conocer mis derechos para poder defenderlos. Sin embargo, ¿de qué manera podríamos empezar ya un estudio más, ¿cómo te diré, Gus? Más enfocado a la defensa de esos propios derechos o qué derechos tenemos que destacar que tú consideres, te lo tienes que saber de memoria, mi hermano, porque con este derecho o con estos derechos son los primeros que se tienen que salvaguardar, los primeros que se tienen que defender, pues. Mira, en ese punto, en esa matiz, el principal derecho que creo yo que nos aplica a la materia contable, ya en una cuestión de conocer, pues, es el derecho humano de legalidad. Derecho humano a la legalidad. A la legalidad. ¿Por qué? Porque este derecho, como ahorita lo platicamos, parte del artículo 1 constitucional y se encuentra por allá también por el 29 constitucional. Pero, más que nada, fíjense lo que ahorita el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, al hablar de que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia el Estado, en este caso, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto en contabilidad, en área fiscal, pues ¿qué quiere decir? O sea, la autoridad, llámese SAT, llámese IMSS, Infonavit, finanzas de los estados, tienen ellos la obligación de respetarnos esos derechos. Ahora, partiendo de estos derechos, tenemos primeramente el artículo 14, bueno, que es una obligación de las autoridades, pero a su vez es el que yo lo veo de una manera como el que cobija al derecho humano de legalidad, que es el 14 y 16 constitucional, de mi punto de vista. 14 y 16 constitucionales. Esos son los que cobijan al derecho humano de legalidad, porque nos habla simple y sencillamente
de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y constar por escrito, firmado y expedido por funcionario competente. Ya. Y el 14, pues ya ves que nos viene a decir que nadie puede ser privado de sus bienes, ¿sí? Sino que también por una orden judicial y que esté, fíjate, el 14 está muy interesante, nadie puede ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, o sea, fíjate el alcance, propiedades, libertad, propiedades, posesiones o derechos, o sea, está hablando de un intangible, vamos a verlo así, ¿no? El propio 14 constitucional, sin que medie un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Por eso es que yo lo veo de esa manera, que el artículo primero, va bien, el 14 y el 16, cobijan ese derecho humano de legalidad y basándonos al 14 constitucional que acabamos de leer en su parte, que acabamos de leer, es donde el artículo primero, en su tercer párrafo, se detona al decir que el Estado, ¿sí?, deberá prevenir, investigar y sancionar las reparaciones o las violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, partiendo de ahí, te digo, el primer derecho humano que tenemos que conocer, analizar y saberlo distinguir es el derecho humano de legalidad. Y es muy sencillo distinguirlo, pues. ¿Cómo se distingue, mi Gus? Mira, a mí me lo enseñaron así mis maestros, ¿verdad? El maestro Robertson. El derecho humano, ¿sí? ¿Cuál es el derecho humano? Es el que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Derecho humano a la proporcionalidad. A la legalidad, a la legalidad, perdón. sí, a la legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Por consecuencia, el gobernado puede hacer, o sea, en este caso el contribuyente, puede hacer lo que la ley le permite, lo que la ley no le niegue y lo que la ley se omisa. O sea, pone las fichas en su lugar. Así es. Y no se deben de salir de su Claro lugar. que no. En estricto apego a respeto, a cumplimiento y respeto de este derecho humano de legalidad, se entiende que la autoridad tiene que respetarlo. Entonces yo a veces, no sé, pero yo mi manera de percibir la cosa es que la autoridad, si yo tengo una ley, vamos a llamarlo impuesto sobre la renta, y esa ley me permite hacer una deducción siempre y cuando sea, y yo acredite y justifique que sea indispensable. Entonces, ¿por qué la autoridad viene a cuestionarme y a tildar de falsa una deducción, ¿sí?, que la propia ley me permite hacer, siempre y cuando cumpla y acredite el requisito de indispensabilidad? Pero ¿qué pasa con las autoridades cuando objetan ese punto? Tú le aportas pruebas que en este caso el contribuyente o la persona, pues ya sea persona moral, persona física, acredite que esa deducción sí es indispensable y le aportas documentos que sí lo soporten, lo sustenten, la autoridad, ¿cuál es su palabra? ¿Cómo decide ella? No, es que para mí no son suficientes y por lo tanto para mí no es indispensable. Entonces, ahí la autoridad estaría en una franca... Ahí pasa una Hay cosa. derecho humano de legalidad. El contador, por la mayoría, no refiero a todos, no a la totalidad, no absolutizo, pero la mayoría de contadores y empresarios, cuando la autoridad les dice, ¿sabes qué? Yo no valido que eso sea indispensable para ti. Por mi parte, eso es una deducción, es un no deducible, ¿verdad? O no reúne los requisitos. Y la mayoría de los empresarios o contadores dicen, pues, no, pues ya nos fregamos, pues ya la autoridad pues ya dijo, inquisitivamente ya dijo. Sí. Entonces, ahí es donde se activa precisamente lo que tú estás comentando. Así es. Tenemos un derecho donde nosotros, aplicando el principio de legalidad como derecho humano, donde nosotros hicimos todo un trabajo. El contador hace todo, bueno, para empezar, el empresario hace toda la chamba y contrata a un experto, contrata al contador. El contador se chutó toda la escuela, se chutó todos los cursos, se chutó toda la ley y llega a su trabajo, su empresa, y llega el jefe y le dice, oye, necesitamos hacer estas compras de mercancía. El contador le dice, necesitamos la factura, necesitamos el contrato y hacer la transferencia electrónica, y la compra vamos a ponerle que específicamente qué es lo que estamos comprando porque va con nuestro objeto social, porque nos dedicamos a ello y a venderlo. Y llega la autoridad y te dice, no, es que yo no considero que lo sea. Entonces,
Ahí es donde se activa ese derecho humano a la legalidad, donde dice, a ver, yo estoy cumpliendo con todo lo mío conforme dice la ley, no Así conforme es. lo que dices tú. O tus creencias, o tus criterios. Así o todo es, eso. conforme a lo que dice la ley. Entonces, vamos a tener las herramientas, contador, vamos a tener las herramientas necesarias para que nuestros hechos se puedan comprobar conforme a derecho, conforme lo establece la ley, cumpliendo con los requisitos, como bien lo comentabas ahorita tú. Nosotros como gobernados estamos obligados a cumplir con lo que la ley nos está así obligando, con nuestras obligaciones, pero también tenemos ciertos beneficios o ciertos derechos que tenemos que disfrutar. Así ¿sí? es. Entonces, cumpliendo con la ley, tenemos todo lo necesario y no en ningún momento debemos de sentirnos, ya que porque a la autoridad se le ocurrió decirle no es cierto, eso no es, a mí no me parece, a mí no me gustó, yo no lo hubiera hecho así. Bueno, esas son creencias. A mí dime, fúndame y motívame conforme al 14 y al 16 y los demás artículos que establece el Código Fiscal de la Federación, fúndame y motívame en qué me estoy equivocando o en qué estoy siendo contrario a la ley. Así es. Sí, fíjate, porque partiendo de este derecho humano de legalidad, es lo que nos va a permitir cumplir con una obligación constitucional que tenemos, ¿va? Claro. Porque el pagar impuestos no es una obligación fiscal, es una obligación, y el pagar impuestos es una cosa muy distinto, porque constitucionalmente estamos obligados a contribuir. Bajo ciertos principios constitucionales, ¿sí? Entonces, y esto lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Así es. A lo mejor ya nos vemos un poquito así como primerizos en esto, pero es que realmente yo me he topado cuando voy a atender, que no me contratan para atender una auditoría, y veo todas las violaciones durante el procedimiento que se pudieron haber evidenciado de una manera más contundente, y por la falta de pericia del colega, no se logran hacer. Pero bueno, entonces el artículo 31 nos dice, los mexicanos tienen las obligaciones de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado, y de la Ciudad de México y del municipio que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, esta obligación constitucional la fragmentamos en varios principios. Uno es que el principio de constitucionalidad. Para yo poder cumplir con mi obligación como gobernado de contribuir para el gasto público, necesito que lo que tu autoridad o tu Estado me vas a imponer cumpla ciertos requisitos. Entre ellos está el principio de constitucionalidad, primeramente que lo que me vas a imponer sea constitucional, y después el principio de legalidad, principio de obligatoriedad, principio de proporcionalidad, que para mí este es muy, muy importante, porque fíjate lo que dice el principio de proporcionalidad. Se considera que los contribuyentes deben de contribuir al gasto público en virtud de sus capacidades económicas, aportando a la hacienda pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Fíjate lo que dice, pero nunca una cantidad que su contribución represente prácticamente la totalidad de sus ingresos netos que haya percibido. Vamos a preguntarle a los colegas contadores, cuando no se lleva una contabilidad en orden, o cuando se está frente a actos de fiscalización o actos de molestia, y no entregas los estados de cuenta, por decir algo, ¿qué hace la autoridad? Te determina impresuntiva. Claro. Pide los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y todos tus depósitos, así sean traspasos entre cuentas, sean préstamos, sean lo que sean ingresos tasa cero, ingreso exento, ingreso al 16, para empezar todo es ingreso al 16 y después todo es ingreso para factor de renta. Entonces ahí la presuntiva pues viene a romper lo que es viene a ser contraria al principio constitucional de proporcionalidad. Y fíjate que ahí me topó una tesis, una jurisprudencia que dice: proporcionalidad y equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción cuarta, que el principio de proporcionalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben de contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad económica. Entonces, a ver, en un acto de fiscalización, cuando una autoridad ejerce facultades de comprobación,
¿Estamos respetando ese derecho, ese principio? ¿Se estará respetando ese principio? Porque ¿cuál es el objetivo de un acto de molestia, de una facultad de una autoridad? Pues cobrar. Así es. ¿Sí? O sea, no es recaudar, es cobrar. O sea, ya te vio como negocio. ¿Por qué? Porque caíste en un incumplimiento, caíste en ciertas omisiones y pues dice aquí hay business y vamos aquí, ¿va? Claro. Porque también lo ve bajo una lupa empresarial, Económica, gobierno, claro. económica. Pero fíjate, bajo esa orden, esto me gusta porque la Suprema Corte hay una contradicción de tesis muy interesante, en donde sí llega a elevar no tanto a un derecho humano, pero sí le da ese tinte. Decir, espérame, es que si no le respetas ese principio, dañas y menoscabas derechos fundamentales. Claro. El de dignidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de tú que... Y esa contradicción de tesis surgió de una sentencia en materia administrativa que le causaron a una persona física. Y ahí vienen, y viene esa contradicción de tesis en la ejecutoria, habla hace mucho énfasis en que este principio, al no ser respetado por la autoridad fiscal en ese momento que ejerció sus facultades, le generó un menoscabo a sus derechos fundamentales de dignidad, de lo que se llama vida digna, o sea, pues el principio de dignidad, y a lo que le encapsula lo que es el mínimo vital, la subsistencia y todo eso. Entonces dices, caray. Entonces, claro que sí tiene o sea, el principio de proporcionalidad desde mi punto de vista creo que es el más importante que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque si no lo atendemos de una manera, pues yo voy a estar trabajando para pagar impuestos y no voy a vivir. Entonces, este principio de proporcionalidad es sumamente importante que lo conozcamos. Pero ya pasando a este punto, sí, fíjate, también en el Código Fiscal se viene a hacer recobijo al artículo 16 constitucional, que es en su artículo 38, fracción cuarta, es el que nos establece cuáles son lo que es cómo deben estar los actos de las autoridades. Y fíjate, los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: constar por escrito en documento impreso o digital, señalar la autoridad que lo emite, señalar el lugar y fecha de emisión y estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Entonces, fíjate cómo el artículo 38, concatenado con el artículo 16 constitucional, ¿sí?, viene otra vez a darle fuerza al artículo 1 constitucional. Hey, autoridades, tú tienes que respetar lo que tú mismo estás estableciendo en tu código fiscal. Todo lo que vayas a hacer tú, en que vaya inmerso o que se vaya a hacer una afectación a la esfera jurídica de los contribuyentes, tienes que acatar estos derechos, claro, que todo encapsula en el derecho humano de legalidad. Pero es muy importante saber esto, París, porque la verdad las cosas que ahorita en estos tiempos, no sé si te acuerdas, pues tú no estabas cuando estuvimos con Gris, hablamos que ahorita en estos días de la reforma esta que estamos viviendo, de años atrás acá, se separan dos vertientes: facultades de gestión y facultades de comprobación. Y se supone que las facultades de gestión no están tan regladas como las facultades de comprobación. Entonces, ahorita en esta actualidad, la autoridad entendió y cómo está recaudando más a través de las facultades de gestión, que son estas que con las invitaciones profundas, que con lo que es la cancelación temporal de sellos digitales. Pues que se volvió más expedita la recaudación. O sea, te asustan con amarrarte las manos. Así es. Para cobrarte rápido, en vez de invertirle 12 meses o 18 meses en la obtención de un crédito o en fincarte un crédito, que al final de cuentas todavía está a la vista si puedes pelear o no, ¿verdad? Así es. Pero fíjate, por ahorita ya ves que leímos el artículo 31, fracción cuarta, y nos dice que debemos de contribuir de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Así es. Entonces, ahí es donde ya empezamos a meternos un poquito más como contadores a decir, a ver, leyes, ¿qué leyes?
pues ya te vas allá a ver cuántas leyes existen en nuestro sistema tributario, Te- pero te- legal aquí en México y son varias. Te la contesto yo. Cuando pregunto eso en clase, ahí en maestría en Derecho Fiscal, cuando me toca estar sobre todo con contadores, porque pues los abogados van más a aprender de impuestos, los contadores ya traen más el dato, más la parte sustancial del tributo. La pregunta es, ¿a qué leyes se refiere el 31 fracción cuarta? Que si bien establece que está todas las leyes, dice la clásica respuesta es, pues claro, ISR, IVA, IEPS, no lo puedes dejar pasar, y pues el Código Fiscal de la Federación. Sale uno que es un poquitillo más metido a los reglamentos y la miscelánea. ¿Sí? Entonces, ese es como que nuestro ámbito de otro de los limitantes de muchos colegas contadores es como que la limitante que te pusieron, ¿no? Como que te pusieron como los caballos, cabrón. Sí, es el visor. Ajá, nomás puedes ver Código Fiscal de la Federación, Ley de ISR y no hay nada alrededor. Y, sin embargo, tienes que cumplir con un chorro de cosas. O sea, te tienes que meter a la Secretaría de Economía a presentar quiénes son los accionistas. Te tienes que tienes que meter al REPSE. A la ley laboral. Pero no te fijas, o sea, lo hacen tan de manera mecánica y cotidiana que no caemos en que estamos hablando de otras cosas fuera de lo fiscal. Y fíjate que tienes razón, de manera indirecta el contador está inmiscuido en todas las cuestiones, inclusive pues ya hasta la comisión hace la ley de instituciones financieras y todo eso, la ley antilavado, ¿verdad? La ley de la prevención de operaciones ilícitas y todas las cúmulos de leyes, pero son leyes que generan obligaciones. Pero nunca nos ponemos a ver las leyes que nos generan derechos. Es correcto. ¿Va? Entonces, fíjate, por ejemplo, a mí siempre que cuando doy curso o capacitación, siempre les pregunto a mis colegas, digo, a ver, la ley de impuesto a la renta está estructurada, ¿no? O sea, está debidamente estructurada en capítulos, secciones, títulos y todo eso. Entonces, yo hago siempre unos cuadritos y digo, bueno, vamos a analizar el título 2, personas morales. Las personas morales, dentro de las personas morales existe un capítulo de deducciones fiscales, perdón, de capítulo de las deducciones. Ese capítulo de deducciones se divide en secciones, la sección primera, la sección segunda y la sección tercera. La sección primera nos habla de las deducciones en general, la fracción segunda es de la deducción de inversiones y la tercera es del costo de ventas. Entonces, al preguntarles yo, ¿qué pasa si la sección primera no regula algo de la sección 3? ¿Qué pasa si la sección primera no regula? Hablamos que la sección primera son las deducciones en general. Sí. ¿Sí? Y hablamos que la sección tercera es del costo de lo vendido. Al hablar de la fracción primera estaríamos hablando de una regla general, porque habla de las deducciones en general. Así es. ¿Sí? Al hablar de la sección tercera, ya estamos hablando de una regla especial que habla exclusivamente del costo de ventas. Así es. Y al hablar de la sección tercera, pues habla de las inversiones, también es general, que son, bueno, yo ahí analizando le digo, bueno, a ver, ¿cuál es la jerarquía en ese cuadrito, en esa estructura? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Quién manda? Porque no puedes hacer como indebidamente lo hacen las autoridades al momento de llevar a cabo sus ejercicios de facultades, que hacen una mezcolancia de secciones para fundamentar y motivar sus actuaciones, que eso no se puede hacer. Que según ellos aplican la interpretación sistemática. Pero fíjate, vámonos a una ley que no es fiscal, pero es muy importante, Código Civil Federal. Okay. El artículo 11 del Código Civil Federal nos dice, las leyes que establezcan excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no estén expresamente especificados en las mismas leyes. Entonces, si la sección tercera de costo de lo vendido no me remite para nada, ni me dice, hey, cumple con los requisitos de la sección 1, pues obvio que la sección 1 no me puede venir a meterse acá en la sección 3. Entonces, por eso es que siempre nosotros decimos, el costo de ventas no se timbra, no necesitas CFDI para acreditarlo. No. Por eso, las invitaciones masivas de investigación profunda que salían, pues había, es que resulta que declaras más CFDIs en la anual.
tus FDIs recibidos fueron 1 millón y declarados traen 5 millones de pesos, diferencia 4 millones de pesos. ¿Y el costo? ¿Cómo lo timbro? ¿Cómo Nomás lo dime. timbro? El ajuste, ¿cómo se llama? La ganancia, el ajuste acumulable, el ajuste deducible, todas esas partidas fiscales que no tienen que no están inmiscuidas dentro de los FDIs, pues son las diferencias, la depreciación. Dime dónde dice que debe estar timbrada la depreciación. Bueno, sí hay, en la inversión sí va. A la adquisición del activo Sí. tiene que estar timbrado. Entonces, Pero por eso te digo, o sea, el artículo 11 es muy claro. Entonces decirle a la autoridad, espérame, sí, tú vienes a hacer tu motivación y tu fundamentación, que yo le denomino guacamole, argumentación guacamole. ¿Por qué? Porque realmente el sustento no es así. Y con el artículo 11 del Código Civil Federal aplicado de manera supletoria, como lo dice el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, pues le rompes el esquema a la autoridad y te tiene que valer la deducción vía costo de lo vendido. Por eso ahorita, ¿por qué crees que sacaron el reciclo? Parte de eso. Que fíjate que ahí descubrimos algo que sirve mucho para los reciclos en los pagos provisionales, ahí después se los digo. Pero bueno, entonces, ahí entrando ahí, tú ahora sí dices, bueno, y hay una ley que no es fiscal, que es un Código Civil Federal, que me da una herramienta para yo poder enfrentar a la autoridad y que respete mis derechos. o sea que la autoridad está obligada también a cumplir con el Código Civil Federal. Pues es que ella tiene que cumplir, más bien respetar la proporcionalidad, el principio constitucional de proporcionalidad Y de jerarquía de y de leyes. jerarquía de leyes. Porque al sí. final de cuentas, dentro de la Constitución, o más bien de la Constitución, emanan otras leyes Ujú. que a su vez estas propias leyes van creando nuevas leyes o reglamentos o códigos. Así es, pero fíjate, no es tanto que venga a catarlo del 11, sino que el artículo 11 del Código Civil Federal, ¿sí? Es más que nada que venga a respetar la estructura de la ley de renta, sustentada en la aplicación o interpretación del artículo 11 del Código Civil Federal. Porque la propia ley de renta no establece cómo debes de interpretar o darle la organización correspondiente dentro de la estructura jerárquica, estructura medular de la propia ley. Así es. Por eso hay otras leyes que te dan esa luz y te dicen cómo debes hacerlo, Pero que sería el caso del código. fíjate, al momento de que te afecta una deducción, ¿sí? ¿Qué establece la ley de renta? O sea, ¿cómo vas a determinar el impuesto, el tributo? Todos sus artículos hablan de eso. ¿Y qué dice el artículo 5 del Código Fiscal Federal? Lo que hable de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa es de aplicación estricta. No hay, o sea, es de aplicación estricta. Lo que diga Lo la que letra. diga ahí, entonces, si en la sección de costo de lo vendido no dice que debo de meterme con los requisitos de los comprobantes, pues obvio que nada tiene que ver. ¿Sí? Es por eso ahí donde entra en la herramienta de una ley externa, que en este caso es el Código Civil Federal, para darnos soporte en esto. ¿Verdad? Pero fíjate, de esto se desprende algo bien fregón, que es otra ley que mis colegas contadores se las recomiendo que se la macheteen, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ándale. Estamos hablando, París, 7 hojas, Cosa 7 de páginas, nada. 7 páginas que créanmelo que son herramientas contundentes para que la autoridad fiscal actúe dentro de un marco de legalidad, que es lo que tiene que respetar. Claro. Y en base a esta sentencia, al principio, cuando empezamos a impugnar, hacer valer conceptos de impugnación en base a esta ley, pues nos iba bien, pero ya empezaron los tribunales, la corte, a hacer el trabajo de la autoridad y ya, pues total, ahí se fue como que otra vez tomando dejándola en la pasividad de esta ley. Como que ya le hace falta una desempolvada Yo digo que por parte del Congreso, ¿no? Sí. Actualizarla y volverle a dar el peso que tuvo en un inicio y hay cosas novedosas que ya deberían de integrarse a la materia de la defensa del contribuyente, de los pero derechos del contribuyente. fíjate que sí todavía hay. Por ejemplo, esta ley, te digo, son 12, estamos hablando que son 24 artículos y 3 transitorios. O sea, 24 artículos, 3 transitorios. Pero fíjate, tenemos los derechos, esta ley así,
sembrada o sustentada en el artículo primero constitucional. Fíjate, por ejemplo, se las voy a recomendar que la lean, la verdad de las cosas. Dice, la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes, o sea, básicos, elementales, ¿sí? En la relación con las autoridades fiscales. En defecto, fíjate, en defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal. O sea, eso lo hace ley especial. El artículo primero de esta ley la convierte en una ley especial y la pone por encima de las leyes fiscales. Entonces, si ustedes analizan, estudian y empezamos a estructurar, ahora sí, sistemáticamente, concatenadamente, Constitución, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y le metemos la ley fiscal, la ley de ICR, o sea, vas a tener una bomba de tiempo de que cuando llegue la autoridad, cuando más le digas, hey, sí, aquí está todo lo que yo cumplí, y se la pones en sus manos, la bomba de tiempo. ¿Cuál es el tiempo que va a tronar? Pues nomás de aquí a que lleguemos al oficio de observaciones o al acta final. Perdón, al último acta parcial, que es donde... acta final, ¿verdad? Donde ya metes tú tus argumentos de prueba y ahí sí les aplicas la detonación. ¿Verdad? Pero fíjate, esta ley está sumamente importante y tiene unos derechos que de hecho pues a mí me han dado varias nulidades por cuestiones de actuaciones ilegales de las autoridades, que eso pues nos ha ido muy bien. Pero fíjate, son derechos generales de los contribuyentes, derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como el contenido y alcance de las mismas. La autoridad que se justificaba con la resolución miscelánea. Es que para eso publico la resolución miscelánea. Para eso está el portal del SAT. Pero fíjate, derecho a conocer el estado y tramitación de los procedimientos que sea parte. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales. Derecho a obtener la certificación o copia de las declaraciones. Derecho a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de esta autoridad fiscal actuante. Imagínate en devoluciones. Mándame los FDIs, mándame los complementos de pago. Espérame, ya los tienes. Tú los timbraste. Tú los timbraste. Si no, ni los tuviera. Ya. Mándame la acta constitutiva, fíjate, la acta constitutiva del proveedor que te prestó el servicio. Espérame, pues esa está en tu poder. Tú la tienes. Tú la tienes. Si no, no lo hubieras dado de alta. Si no Ni lo hubieras siquiera dado te de alta. reciben. Sí, exacto. O sea, los derechos de carácter de reservarse datos e informes que antecedan que los contribuyentes o terceros relacionados con ellos conozcan de los servidores públicos. Y en sí te vas y dices, derecho a ser tratado con el debido respeto. Esta es fascinante para los del IMSS. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. O sea, nomás le pregunto a todos mis colegas contadores que nos vean. ¿El IMSS respeta este derecho? Hay que No. mandarles a imprimir unos volantes y No, los dejamos y- en y- sus delegaciones. Y de hecho te ponen en el PAE, te dan una carta del derecho del contribuyente en el procedimiento administrativo de ejecución. Yo le digo, a ver, oye, ven, es que espérame, trátame con respeto. Yo te voy a señalar qué bien te vas a llevar, no el que tú quieras. Porque es un derecho. El 157 del Código Fiscal de la Federación tiene inmiscuido un derecho que es denominado el derecho a los bienes inembargables, porque son de utilidad para el negocio, sin Sí. ellos no trabajo. Entonces, fíjense, aquí un tip, y tenemos sentencias al respecto, infinidad de esas en el PAI, donde nos da la razón que es que el terreno sobre el cual está es inembargable. ¿Por qué? Porque es para la actividad constructora, desarrolladora inmobiliaria. Pues oye, si no me quitas el terreno SAT, yo no voy a poder llevar a cabo mi objeto social y me vas a tronar. Inembargable. Embárgale otro lo que quieras, pero ese terreno no. No. Oye, te estás llevando un tráiler y unos camiones, constructora. Oye, pues el tráiler es donde manejo, no sé, bueno, con camiones, remolques y eso, es donde transporto los materiales. Y aquí lo acredito. Aquí muchos colegas nos confundimos y pensamos que es mi obligación acreditar. O sea, mi obligación es más manifestarle y acreditarle con el objeto social que ese bien es indispensable. O sea, eso es lo único que tengo que hacer. Y el notificador debe de circunstanciar el ejecutor
en el acta de embargo, si no ese acta de embargo es ilegal, tiene que circunstanciar que a su criterio no es indispensable. O sea, se revierte la carga de la prueba Y razónele, cabrón. al momento que yo le exhibo mi objeto social, mi acta constitutiva, y por ahí si quieres un control interno donde digo que ese camión hace tantos viajes de arena y concreto para las construcciones. Es que tienes otros 3, sí, pero este transporta grava y arena y aquel cemento. Pero es que tú puedes con ese, no, porque salen al mismo tiempo, güey, y no puedo cargarle de más peso. Además, el que sabe del negocio soy yo, no tú, ¿verdad? Exacto, bueno, o sea, entonces, ese es lo importante de conocer nuestros derechos. Pero fíjate, hay un derecho que eso lo violenta mucho a veces el SAT, bueno, a veces las autoridades fiscales, pero sobre todo el Seguro Social. Cuando tú ganas un juicio, al Seguro Social, a veces de manera arbitraria, te reponen los créditos por los mismos periodos, nomás te cambia el número de crédito. Ujú. Entonces, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dice que en el procedimiento sancionador, dice, los contribuyentes en el derecho se garantías en el procedimiento de comprobación. Y luego hay una que dice que el 19, cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base a los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. Entonces, ya ves ahí por ahí nos han tocado asuntos donde el SAT te hace una visita domiciliaria, se impugna, se gana y luego dice, pues ahora te le hago revisión de gabinete. Ya, lo mismo y todo, eso es ilegal. Igual el Seguro Social, el hecho que te cambie los números de crédito, pero sea el mismo periodo, el bimestre, la cuota de abril o el RCB del primer bimestre, pero tú ya lo impugnaste esos bimestres, pero bajo otro número de crédito, eso no quiere decir hecho distinto. Es el mismo periodo, ¿va? Al menos que hubieras hecho una baja, una alta distinta en ese proceso. Que ya ni te deja. Ya ni te deja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues hay cuidado hasta con abuso de autoridad, ¿verdad? Así es. De hecho, aquí sí se pueden meter se pueden dar un calambrillo ellos mismos. Pero te digo, esta cuestión de la defensa fiscal de los contadores, para contadores o enfocado hacia los contadores, es de suma importancia porque es donde inicia y es hacia donde tú vas a llevar el barco. O sea, ahí el capitán eres tú, contador. No es la autoridad. La autoridad va a ver lo que tú le vas a mostrar y tu tarea es darle los elementos en este caso al visitador o a la autoridad que sea, darle los elementos legales, ¿sí?, que acrediten que tú estás cumpliendo, tú estás aplicando una ley. Yo te diría ahí, darle los elementos suficientes. Que acrediten que tú estás cumpliendo. Exacto. Porque luego caen los contadores mucho en, pues de aquí no sobra la información y también llévate esto y también de una vez llévate la lista del mandado del patrón y mira, tengo este disco y la computadora que estaba ahí guardada. Nomás lo que es necesario. Así lo es. suficiente. Pero ¿cómo vamos a saber qué es suficiente si no estudiamos? Pues eso lo vemos en la tercera cápsula. ¿Cómo ves? Ok, vamos a darle pues. Vamos a darle a la tercera cápsula. Córrela. Córrela, Furcio. Pedrito. No, ya se quedó. Pues bueno, aquí estamos, última parte de nuestro programa, Paris. Amigos, se está poniendo buena esta cafecito. charlita porque fíjate que salen a la vista muchos temas que a veces dejamos pasar porque se nos hacen muy cotidianos, pero no pones la atención debida y como bien lo comentas ahorita, a la hora de una buena defensa, a la hora de hacer valer una situación que podría ser más sencilla, se complica por no saber 2 o 3 simples pasitos que nos van a pasar tarde que temprano, ¿no? O sea,
Si tú eres el contador de la empresa, ya sea interno o externo, pues tú eres el experto y de alguna vez o a tu cliente o a alguno de tus clientes lo van a ir a molestar, va a recibir un acto de molestia y si no sabemos cómo atender estos actos de molestia, pues vamos a complicar la situación real de lo que pudiera ser algo más sencillo para el abogado o para el fiscalista que lo podría resolver, o para él mismo, ¿verdad? El mismo Sí. contador que No, y tenga con qué defenderlo. Así es, y es que acuérdate, Paris, que vale más un mal arreglo que un buen juicio. Así es. Por eso muchas veces aquí es donde empezamos con la prevención, o sea, a prever circunstancias. Por eso es muy importante el conocimiento de todo el cúmulo de leyes para saber en dónde nos vamos a agarrar y cómo vamos a ir armando ahora que sí, como nuestro rompecabezas contable para que fiscalmente esté blindado. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, fíjate, no sé si has visto los catálogos de cuentas. Sí, sí, sí. O sea, ingresos. Bueno, es nomás como por un ejemplo, no quiero decir que esté mal, pero ingresos hay veces que yo he visto catálogos de cuentas donde viene ingresos al 16, ingresos al 0, ingresos exentos, otros ingresos no objeto. Pero yo he visto catálogos de cuentas donde vienen ingresos y ahí viene toda la mezcolanza. Todo. Y luego igual, por ejemplo, dice compras o almacén o costo, como quieran ver, y lo dice gastos. Son deducciones. Porque dentro de las deducciones, y fíjate, hay gastos, una cosa es tener un gasto no deducible y otra cosa es tener un gasto sin requisitos. Es muy distinto decir que tienes deducciones que no son deducibles y que tienes deducciones Que no reúnen requisitos. sin requisitos, que eso no quiere decir que sea no deducible, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, toda esa cuestión de ahí parte. Desde ahí tienes que empezar a estructurar tu catálogo de cuentas para que la autoridad cuando lo vea diga, espérame, caray, pues me hablas de deducciones, sí, porque así dice la ley, deducciones, ¿sí? Y las puedo hacer gastos, dentro de mis deducciones son gastos, ¿sí? Y fíjate en el reciclo, cuando dice gastos, muchos se confunden y dicen que son los gastos, descuentos y sobre devoluciones y eso. Uh-huh. Porque ya ves que por ahí dice que la SC no puede ser deducible los rendimientos. Uh-huh. Pues no sé, va, pero lo dice. Pero bueno, ya más o menos me entendiste cómo es el rollo. Entonces, ya una vez que conocimos los derechos, Paris, ¿sí? Que la verdad es un estudio muy sumamente muy interesante. Ahora sí, ¿qué facultades tiene la autoridad? ¿Qué facultades? ¿Qué puede hacer la autoridad y qué no puede hacer? ¿Cuándo lo puede hacer? ¿En dónde lo puede hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Cuáles términos? Todo eso está dentro del Código Fiscal de la Federación, del artículo 42, ahí agárrense hasta el 51, y más o menos ahí van a ver las facultades a las que estamos más o menos inversos. Todas las reglas de los juegos, del juego de la autoridad. Pero fíjate, lo importante es que cómo empieza el artículo 42. Dice, las autoridades fiscales, ¿sí? Bueno, no te estoy en la mano. Aquí traigo, me viene con Tráete tumbaburros. Tumbaburros porque a mí me le faltó una hoja. Artículo 42. Creo que acá lo traigo. A ver, ¿qué dice el artículo 42, parece? Yo llegué. Dice, artículo 42. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con lo dispuesto, con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas a los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión del delito fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales estarán facultadas para... Hasta ahí. Fíjate, ahí está, artículo 42 son las facultades, es lo que puede hacer la autoridad. Ahorita yo nomás les voy a comentar algo porque sí, de verdad que y este es un concepto de violación que para visitas domiciliarias es contundente.
Fíjate, la fracción 2 del artículo 42 nos dice requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad. Luego viene un signo ortográfico que es la coma. Ujú. Así como que proporcionen los datos, coma, otros documentos o informes que se les requiera para llevar a cabo su revisión. Esa parte de ese párrafo, si nos vamos a ver la visita domiciliaria, dice practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Entonces, aquí tenemos que ir a analizar qué es contabilidad. Ujú. Y te vas al artículo 28. Entonces, ojo, en visitas domiciliarias tú le puedes dar únicamente lo que dice el 28. Pero ya es que de repente sale y se amparan en un artículo del Código Fiscal, que es el 53B. Ujú. 53B del Código Fiscal de la Federación. ¿Y ese qué nos dice por ahí? Parece ese. Déjame lo busco, estoy sobres del 53B. De las revisiones electrónicas. Perdón, el 53 inciso B. No, es el 53, ¿no? En caso de que el motivo de sus facultades es la comprobación, Ajá. las autoridades fiscales soliciten informes, documentos al contribuyente, responsable solidario o terceros estarán a lo siguiente. Se tendrán los siguientes plazos para su presentación. Ojo, pero el primer párrafo que dice, En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten informes o documentos al contribuyente. ok, te estarán a los siguientes plazos. El Así es. 53 te regula los plazos de la información adicional. Así es. Pero en visita domiciliaria, cuando te hacen esos requerimientos, te piden de más cosas que no son dentro del 28, no son aptos para esta fracción, No son consideradas para tal. ¿va? Que te piden las bitácoras, todo, y la autoridad se excusa en unas cuestiones, decir, es que estoy dentro de las facultades de la orden, estoy dentro del artículo, te cité el 42 y 43, pero el 42 fracción segunda y tercera. Sí, espérame, pero este requerimiento adicional, porque así lo denominan, Así es. ¿sí? Al ser un requerimiento adicional, ¿sí? debe de cumplir los requisitos de legalidad, porque estamos hablando que es un requerimiento adicional, no está dentro del acta parcial de inicio. Yo en el acta parcial de inicio le exhibí lo que lo que la ley me obliga como contabilidad. Así es. Entonces, tú visitador, ahora dígate, ¿quién es el visitador? No es la autoridad competente. El visitador me exige que le presente documentación adicional y me expide una acta de solicitud de datos e informes. Y en esa se sustenta única y exclusivamente en el 53, inciso B, que es donde me da los 6 días. Ujú. ¿Sí? Pero, a ver, le digo, a ver, espérame, el crédito fiscal es ilegal porque tiene como origen, soporte jurídico motivacional, el requerimiento adicional de datos e informes, primera, que fue solicitado por una autoridad que no es competente, visitador. Van a decir, oye, pero es que conforme el 46 ya tiene facultades. Sí, tiene facultades para valorar, Así es. pero no para requerir. ¿Sí? Entonces, de esas tenemos nulidades lisas y llanas, pero a granel. ¿Sí? Entonces, ahí se materializa una ilegalidad. ¿Sí? Y yo le voy a entregar única y exclusivamente lo que me corresponda. Y me pide un sinfín de cosas, máxime cuando están en visitas o facultades con EDOS, Así con es. contribuyentes que te piden que le acredites cuestiones del tercero. Sí, sí. Ahorita decías una cosa. El acta constitutiva de la persona que te brindó el servicio. Ujú. Los trabajadores del que te prestaron el servicio. Espérame, eso es contabilidad, pero de aquel, no es mía. Pues, Entonces, sí. tú estás ejerciendo una facultad de comprobación hacia mí. Entonces, yo estoy obligado a cumplir con el 42 fracción segunda y el 28, pero de mi propiedad. Así es. Lo que tengas, ahí te establece
en el 28 te establece qué es lo que se va a considerar contabilidad. Así es. Porque luego también es eso. Luego la autoridad te dice, no, es que esto no es toda la contabilidad. Pues ¿Y tú para cómo él. sabes? ¿Y tú cómo sabes cuál es toda o cuál no es toda? O sea, Así es. esto es mi contabilidad. No, pero aquí le faltan registros. Pues los registros los hago yo y se generan de la información que genera el propio contribuyente. O sea, Así es. o tú cómo sabes que le puede faltar algo. Pues por Sí, eso está haciendo empezar, el trabajo. oye, para empezar, si a lo mejor ni el contador estuvo, pues menos ellos, ¿no? O sea, acuérdate que las facultades son hacia el pasado. Así es. Entonces, imagínate ahí eso, de que le das en la torre ahí el crédito fiscal por esa violación. Entonces, por conocer esa situación, materializas una violación a un derecho fundamental, que es el de legalidad. Ahora, vámonos a las revisiones de gabinete. En las revisiones de gabinete, ¿qué ilegalidad piden? Ahorita ya se están subsanando, pero el Seguro Social no lo ha hecho ni finanzas de los estados. Te está pidiendo que acredites la acta constitutiva y las actas de asamblea que hiciste para proceder a informar a los órganos, para que se sepa quiénes son los órganos de control o el representante legal para cumplir con la fracción 42 del Código Fiscal, quinto párrafo. Pero con el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal. Pero ahí, eso, yo le pregunto a la autoridad, oye, ¿y esto qué objeto tiene? Porque, o sea, tienes que justificar el por qué me lo pide esa autoridad. Para cumplir con el 42. No, el 42 no dice que me pida la asamblea. Dice que nomás me informes. Y me lo informes por buzón tributario. Yo ya se lo tendré que dar a los indicados. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí se materializa una violación, ¿sí?, que nos da una nulidad lisillana. Ahí tenemos unas sentencias recientes de eso. Y luego, de ese mismo 42 último párrafo, fíjense, ahorita el SAT, chéquenlo, el SAT, cuando ejerce esa facultad de comprobación, no cita debidamente la competencia material específica en el reglamento para tales efectos. ¿Por qué? Porque el oficio de invitación o de acercarte con la autoridad para darte a conocer hechos y omisiones justificados en el 42, penúltimo y último párrafo del Código Fiscal, lo emite una autoridad. Pero cuando vas a la comparecencia, te atiende a lo mejor la misma autoridad, pero te cita otros argumentos ahí. Y ese es uno. Entonces, ahí se genera una violación al derecho humano de legalidad. ¿Por qué? Porque la persona que te está dando a conocer esos hechos y omisiones no funda debidamente su competencia material y por lo tanto ese oficio es inexistente jurídicamente. Claro. Al haber sido emitido por un funcionario que no tenía competencia. Así es. Sí, entonces, vicias el procedimiento, tumbas el crédito fiscal. De ese mismo artículo se desprende otro agravio. Que cuando que en la acta circunstanciada, porque ahora sí lo dice la regla miscelánea, que debe detallar y premonizar los hechos y omisiones. ¿Para qué? Para que no te restrinja otro derecho, que es el derecho a la autocorrección, que lo está contemplado en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Sí. Que no te restringe el derecho a acudir a un acuerdo conclusivo, que está en el Código Fiscal de la Federación. Que no te restringe el derecho a hacer que tu actuación sea menos onerosa, porque si tú no sabes cuánto debes, de qué lo debes y cuántos son los accesorios, y dejas pasar de ese oficio a que te den el crédito fiscal, ya transcurrió el tiempo y aumenta el crédito. Entonces te fijas cómo la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente sí se aplica en la materia contable fiscal. Y es una herramienta preciosísima para arrancar como y medio de esos tres defensa. conceptos, esos tres artículos violentados te dan hacen que el procedimiento esté viciado. Y por lo tanto, no tiene efectos jurídicos y el crédito fiscal es declaración de nulidad lisillana. Entonces, sí es muy importante conocer estos derechos, parece. O sea, que los contadores nos adentremos más, porque como dicen ahí, somos la primera ratio, ¿cómo se llama? Primera ratio. El ratio de ahí, que nos enfrentamos a la autoridad fiscal. No somos los auxiliares de los fiscalistas ni de los abogados. O sea, somos la sinergia. Tenemos que hacer una sinergia entre los tres. ¿Para qué? Para que ahora sí el trabajo sea contundente.
Sí, ahorita con los métodos de fiscalización que estamos topando, con estas reformas que son a la yugular prácticamente, si no hay una coordinación correcta, una coordinación adecuada entre el contador, el asesor y en su momento con el defensor, pues difícilmente van a lograr tener la seguridad y salvaguardar los derechos que se tienen. Entonces, el hecho de que estos estén bien coordinados y cada quien haciendo su trabajo y valiosísimo trabajo de cada uno de ellos, pues va a tener muchísimo más herramientas para que el empresario pueda sentirse tranquilo y salvaguardar su patrimonio, ¿no? Así es Que es lo más importante. Y lo más también muy importante es que nos valoremos más los contadores, porque nos preocupamos mucho por las cuestiones del timbrado y yo estoy peleadísimo con eso, la verdad que o sea, el cataporte, andan todos vueltos locos, que son requisitos que tienen que cumplir, pero pues es un sistema que te tiene que diseñar, eso se tienen que preocupar los de sistemas. Claro. O sea, porque a mí me hablaron de una empresa, oiga, es que el cataporte, dije, no, pues yo le puedo decir el fundamento legal, pero ya operarlo, como jalar sus facturas para acá, pues no puedo. Ya eso es un ingeniero de sistemas, pero esa es la estrategia de la autoridad. Te manda los aspectos formales confusos para que creas que son tuyos. O sea, tú tienes la obligación de hacerlos. No, yo tengo la obligación de cumplirlos. Ya los requisitos de que si es, ya ves que ahorita si cancelas tienes que poner la acción 1, opción 2, Sí. opción 3. Bueno, eso yo no sé. O sea, yo sí sé si va relacionado o no, pero eso lo tiene que hacer un ingeniero de sistemas. Definitivamente. Entonces nosotros tenemos que ponernos a profundizar en las cuestiones de derechos humanos. Así es. Sobre todo entre más experiencia va agarrando el contador, pues déjenle esos trabajos más pequeñones a sus practicantes, a sus auxiliares. El contador que se va preparando, pues ya va metiéndose materialmente en situaciones más complejas que van a dejar a la posteridad un mejor trabajo y rendimiento y seguridad para sus clientes, ¿verdad? Así es. Entonces, síganle estudiando. Notifiscal es una herramienta chingoncísima para seguir capacitándose a toda la raza. Ya tengo varios ahí amigos contadores que nos siguen. Tengo varios estudiantes que también ya no se lo pierden. Esto y muchas otras portales o canales. Todo es sumar. Todo suma, ¿verdad? Todo es sumar aquí en esto. Entonces, pues bueno, amigos, pues yo creo que ya jueves. Ya, jueves, ya, 5:30. Ya huele a whisky. Ya huele a Macallan. A Macallan y no te creas, hay que trabajar. Tenemos unas ampliaciones y unas demandas. Pues, Pero con un Macalito. oh, Para que el hámster se motive y genere esos agravios novedosos. Ay, Como lo ay, dicen, ¿no? ay. Como dicen por ahí, agravios ganadores. Agravios ganadores. Defensa fiscal de alto nivel. Nah, hombre. Pues ya saben, chavos, no olviden compartirnos. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Ya se me olvidó cuál, hasta TikTok. Sale bailando Gustavo ya, ahí. Salimos en haciendo TikTok. ahí el de serrucho. No se crean. Se trata de divertirnos, ¿verdad? Pero bueno, y aprender, ¿verdad? Aprender sobre todo, aportar pues, el granito de arena que nos corresponde. Y la verdad de las cosas que pues, no nos ha ido tan mal, ¿verdad? Pues, No nos ha ido mal, bendito Dios. Bendito Aquí Dios. seguimos chambeando y Con harto trabajo. creciendo. Ahí estamos también a los órdenes, están los teléfonos, los contactos, cualquier cosa que tengan, cualquier cosa que quieran compartirnos, preguntas, comentarios, cualquier cosa, todo suma. Y estamos a sus órdenes, cualquier cuestiones fiscales, ya saben, cuestiones administrativas, cuestiones contables, cuestiones de seguridad social, defensa, corporativo. Uf, échele menudo los domingos. los domingos y barbacoa los sábados. Y lavamos carros también los viernes. Los viernes, para sacar para el whisky. No, pues bueno, vámonos, Morris, ya. Vámonos, Riquis, Nos pues. vemos, raza. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Puentecito, no nos porten bien. Vámonos. Vámonos.